Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy estamos aquí celebrando el día solemne, la fiesta santa del día de Pentecostés. Y pregunto, ¿por qué muchos no entienden la fiesta de Pentecostés? ¿Se dan cuenta ustedes que miles de miembros de la Iglesia de Dios en todo el mundo se reúnen en el día de Pentecostés sin realmente entender lo que este día santo significa? Pruébanse a cada uno de ustedes mismos, escuchen y analicen este sermón con detenimiento. Y si es necesario, escúchelo 2, 3 veces o las veces que sea necesario hasta que ustedes puedan entender el plan de Dios representado en sus días santos anuales. Simplemente no podemos entender por qué observamos el día de Pentecostés solo leyendo las escrituras que se aplican específicamente a ese día o que se aplican específicamente a todas las fiestas de Dios en este caso. Ustedes pueden leer estas escrituras específicas solos y aprender lo que se le ha ordenado a ustedes a guardar. De hecho, eso fue lo que hicieron el señor Herbert W. Armstrong y su esposa, al igual que muchos de nosotros en la Iglesia de Dios, y como lo están haciendo muchos hermanos alrededor del mundo, en la continuación de la Iglesia de Dios, ya que en diferentes lugares aún no contamos con grupos establecidos. ¿Se dan cuenta ustedes que guardamos todos estos días santos solos por nuestra cuenta, mientras que los miembros de la Iglesia de Dios que conocíamos o quienes teníamos comunicación, los que eran de la iglesia de la era de Sardis, o como se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 1 al 6, que se burlaban de nosotros? Cuando yo apenas era un niño, un adolescente, que mis padres asistían a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, los cuales no tenían ese conocimiento, y cuando mis padres decidieron dejar ese grupo, hacían comentarios sobre mis padres cuando salieron de allí hacia la Iglesia de Dios Universal. Y aprendimos sobre las fiestas santas y otros temas a través de la literatura de la Iglesia de Dios y del Herbert W. Armstrong y nuestro pastor local, el señor Pablo González. Era la historia repitiéndose. Yendo a la historia, el rey Ezequías de Judá había descubierto que estos días debían de ser guardados, después que tanto Israel como Judá habían dejado de observarlos durante mucho tiempo. El templo de Jerusalén estaba abandonado, se había llenado de suciedad. El rey Ezequías hizo limpiar el templo y envió proclamaciones para guardar las fiestas de Dios, y Judá lo hizo. Ahora tomen sus Biblias y leamos este relato. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 30, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Eterno, para celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén,
para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al eterno Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos al Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Eterno, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos al Eterno, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Eterno vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis al Eterno, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Eterno vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os volviereis a él, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Ezequías envió mensajeros a Israel, al reino del norte, de ciudad en ciudad, en Efraín y Manasés, para enseñarle que los días santos de Dios debían de ser guardados. Pero, ¿qué hicieron ellos? Se rieron de ellos, se burlaron de ellos. Yo aprendí en la Iglesia de Dios del Séptimo Día la cuestión del día de reposo, el sábado. Pero en lo que respecta sobre lo que se nos ordena guardar los 7 días santos anuales, fue a través de la Iglesia de Dios Universal. Yo no sabía por qué, pero yo solo sabía que Dios decía: hazlo. Mi padre y yo comenzamos a guardar las fiestas santas de Dios. No fue hasta que Dios usó al señor Herbert W. Armstrong para establecer la primera y madre iglesia de esta era, la era de Filadelfia, como está descrito en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, que nos unimos a guardar estos días. Al principio solo guardamos los 7 días sábados anuales, pero a través de los años Dios nos ayudó a entender el verdadero significado de estos días, y que debíamos guardar toda la fiesta de los tabernáculos durante los 7 días, más el 8º día final, un día santo. Durante esos años y hasta el presente, hemos guardado estos días anuales como santos porque vimos que Dios lo ordenó. Nosotros queríamos obedecer. Y yo siento que muchos que observan estas fiestas hoy lo hacen porque la iglesia lo hace, pero no entienden completamente el porqué
y el verdadero significado y el propósito de Dios al ordenarlos. Pienso en millones de personas que observan la Navidad, el Año Nuevo, la Pascua Florida, etcétera. Días que no tienen ningún significado verdadero. Los días de Dios tienen mucho significado. Y ese significado es el que Dios quiere que entendamos. Por eso es que se repiten anualmente. Ustedes necesitan entender lo que ocurrió antes. ¿Quiénes de ustedes pueden entender una película si la comienzan a ver a mitad de esta? No haber visto lo que ocurrió antes, lo que llevó a tal evento. ¿De qué se trata todo esto? Ustedes no pueden entender lo que ven. Ustedes van a estar confundidos. Esto es algo sin sentido. Pocos saben esto, pero Dios colocó ángeles en la tierra mucho antes de crear al primer hombre y a la primera mujer. Ellos eran seres espirituales, compuestos de espíritu, no de materia. Esta tierra iba a ser su campo de prueba. Necesitamos entender que el carácter, ya sea bueno o malo, no puede ser creado instantáneamente por decreto. Debe desarrollarse por experiencia a lo largo de un periodo de tiempo. Así que Dios creó a los ángeles con mentes que podían tener conocimiento, podían pensar, razonar, llegar a conclusiones y tomar decisiones. Dios les habló de su gobierno, que Él estableció sobre ellos, para lograr el propósito de Dios, eventualmente para terminar la creación de todo el universo. Era necesario que todos se unieran en armonía y en unidad. Su gobierno era la manera de proporcionar eso, y también la manera de desarrollar en ellos un carácter santo, justo y perfecto. Dios puso a un superarcángel, el querubín Lucifer, en el trono de la tierra sobre los ángeles. Probablemente una tercera parte de todos los ángeles, incluso la creación de los ángeles, no estaba completa hasta que el carácter, bueno o malo, se hubo establecido en ellos. Eso requería su pensamiento, razonamiento y decisiones finales sobre si ellos elegirían el camino de Dios, que yo llamo heredar, o el camino malvado de obtener. El gobierno de Dios se basa en su ley, el camino de verdad. Es el camino del amor. Es dar, ante todo, un retorno del amor de Dios, que Dios da a sus criaturas, dándolo en obediencia, reverencia
adoración, caminando en comunión con Dios, en un contacto cercano con Dios. Pero Lucifer llevó a los ángeles hacia el camino opuesto del dar, al de obtener. Este es el camino de la vanidad, la lujuria y la codicia, los celos, la envidia, la competencia, la contienda, la violencia, la destrucción, el resentimiento, la amargura y la rebelión contra Dios y su autoridad sobre ellos. Pero, ¿qué pasó con los ángeles? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles pecaron. Ellos establecieron un carácter como maligno. Lucifer fue descalificado para administrar el gobierno de Dios, pero su jurisdicción era toda la tierra. Y Dios no lo quitaría hasta que un sucesor calificado para restaurar el gobierno de Dios en la tierra también hubiera sido inducido en el cargo. Esto dejó a Dios, Elohim, hebreo es la palabra, Elohim, incluyendo a Dios y al Verbo, que también era Dios y que más tarde se convirtió en Jesucristo, como Juan lo escribió en su Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. El Dios uniplural, Elohim, era el único ser en quien se podía confiar que nunca violaría la ley del gobierno de Dios. Pues es imposible que Dios peque. Ahora venía el proyecto más asombroso de todos. Dios estaría reproduciéndose a sí mismo. Él lo haría creando al hombre a su imagen y semejanza, pero a partir de la materia. El espíritu puede ser cambiado, pero la materia podría ser cambiada. Vuelvo y repito, el espíritu no puede ser cambiado, pero la materia podría ser cambiada de la manera del obtener a la manera del dar. Esto requeriría que el arrepentimiento fuera concedido por Dios y que el ser humano se arrepintiera y con la ayuda de Dios cambiara al carácter de Dios. Después de que el hombre mortal pudiera, por una resurrección, ser cambiado a la composición de espíritu, con el carácter santo, justo, perfecto, hecho, entonces imposible y nunca de pecar. Nace un hijo de Dios. ¡Qué fantástico! Es un proyecto impresionante. El pecado angelical había causado
una gran devastación en la tierra, como está registrado en el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 2, que en hebreo, Tohu y Bohu, que realmente significan desperdicio, vacío, decadencia, desorden. Y creo que se indica que este mismo estado de desperdicio y decadencia ocurrió simultáneamente en todos los planetas del universo, ya que era la jurisdicción potencial de Lucifer. En 6 días, Dios renovó la faz de la tierra para la ocupación del hombre, como también está escrito en Salmos capítulo 104, versículo 30. La tierra fue formada de materia. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque, como ya expliqué, la materia está sujeta a cambio. El espíritu no. Una vez que un ser espiritual es creado, es inmortal, inmutable. Nunca puede ser cambiado. La creación de Lucifer y sus ángeles no se completó hasta que ellos tomaron su decisión eligiendo el carácter. Establecerían en ellos bueno o malo. Ellos eligieron el mal y nunca pueden cambiar. El nombre de Lucifer fue cambiado a Satanás, el diablo. Los ángeles que pecaron se convirtieron en demonios. Pero una vez más, al renovar la faz de la tierra, Dios hizo la tierra hermosa. Creó vida en los peces, vida en las aves, vida en los animales, cada uno según su propia especie. Y como dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos, o sea, Él no dijo, no yo, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, según el género de Dios, Dios se estaba reproduciéndose a sí mismo. Eso significaba, en última instancia, producir seres como Él, nacidos de Él, en su familia. Y Él, Dios, iba a convertirse en el padre de la familia divina. Cada uno nacido de Él, convirtiéndose en uno de sus hijos. Para la formación del carácter, el hombre debe tener mente, capacidad, como la que tuvieron los ángeles para saber, para pensar, para razonar, para llegar a conclusiones y para tomar elecciones y decisiones. Para dar al hombre humano mortal este poder mental. Dios puso un espíritu humano en cada hombre que imparte inteligencia al cerebro humano.
Varios animales tienen cerebros más grandes o más pequeños, pero en general son aproximadamente iguales al cerebro humano, excepto que ellos carecen del espíritu para impartir poderes de intelecto. Pero este espíritu humano no ve. El cerebro ve a través de los ojos. El cerebro oye a través de los oídos. El conocimiento puede almacenarse en el espíritu humano, funcionando como una computadora para proporcionar un recuerdo instantáneo, para pensar, pero el espíritu no es el hombre, solo algo añadido a él. Es capaz de recibir y almacenar conocimiento solo a través del cerebro humano y por lo tanto está confinado al conocimiento físico solamente. El espíritu no imparte vida humana. La vida reside en la sangre y se oxigena y mantiene al hombre vivo al respirar aire, el aliento de vida. Pero una de las maravillas del poderoso Dios, este espíritu humano fue hecho para necesitar otro espíritu para unirse con él. El Espíritu Santo de Dios. Esta es la misma vida de Dios. Vida divina de Dios inmortal. Una vez que el hombre recibe el Espíritu Santo de Dios como don de Dios, es engendrado, no aún nacido, pero como un hijo de Dios. Se convierte en un heredero, no aún un heredero, de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, impartido al hombre, se une con su espíritu humano. Y como escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso lo escribió él en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu Santo añade poder para comprender, para entender el conocimiento espiritual y los principios espirituales que el hombre carnal, con solo el espíritu humano, no puede conocer. Porque, hago la pregunta, pero la contestación está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, vayamos allí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, desconocida para los animales, sino por el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo imparte entendimiento espiritual, el amor de Dios, la fe de Cristo y poder para vencer. En el jardín de Edén había dos árboles. Uno era el árbol de la vida, que simbolizaba el Espíritu Santo. Adán necesitaba este espíritu, además del espíritu humano ya creado en él. Dios lo ofreció libremente, pero Adán tuvo que hacer una elección,
También en medio del jardín estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomar de él era rechazar el Espíritu Santo de Dios, la vida de Dios, el divino amor de Dios para cumplir la ley de Dios, el conocimiento espiritual del bien y del mal, decidiendo por sí mismos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, mientras que la ley de Dios define eso. Y el árbol de la vida también simbolizaba la ley de Dios y el gobierno de Dios que Satanás había rechazado. En efecto, Adán le dijo a Dios, después de ser instruido por él y tentado y engañado por Satanás, dijo de esta manera: ¿sabes qué? Elijo ir por mi propio camino, decidir por mí mismo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Quiero ser libre para hacer lo que me plazca, no estar atado y ser obediente a tu ley. Quiero gobernarme a mí mismo y te rechazo como gobernante sobre mí. Como la fuente de toda la familia humana, él cortó así a toda la humanidad de Dios. Cortó a la humanidad el acceso al Espíritu Santo y cualquier contacto con Dios. Dios entonces lo sentenció a él y a la familia humana a 6.000 años de estar cortados del contacto con Dios. Dios adoptó una política de no intervención de 6.000 años hacia los asuntos humanos. En efecto, Dios dijo: vayan, formen sus propios gobiernos, sus propias religiones, sus propias formas de educación, conocimiento, producción, su propia sociedad y civilización. Adán probablemente no se dio cuenta. Y el hombre, desde entonces, no se ha dado cuenta. Pero Satanás ha estado trabajando sutilmente en las mentes de toda la humanidad, inclinando a la humanidad a su manera, a la manera del obtener, como escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, y 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Veamos cómo él hace esto. Hacemos a Efesios capítulo 2 y leeré el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es como ondas de radio y televisión. Los internet son invisibles a los ojos humanos, pero el mero hecho que ustedes no las vean no quiere decir que no existen. Y este ser tan poderoso influye en las mentes humanas a manera de pensamientos negativos, en los cuales inculca los celos, las envidias, la competencia, el odio,
le hace pensar que usted es más que los demás, o también lo hace pensar que usted es menos que los demás, a lo cual lo lleva a estar muy infeliz y hasta llega a hacerlos atentar hasta contra su propia vida. Ahora vayamos a Isaías capítulo 55 y vamos a leer el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así, una vez más, cuando la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, está vulnerable a estas ondas que Satanás transmite por el aire. Ahora pasemos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero después de la prueba de 6,000 años, para demostrar que el camino del obtener conduce solo a la infelicidad, el descontento, la tristeza, el dolor y el sufrimiento, la enfermedad, la frustración y la muerte, el plan maestro de Dios requeriría 1,000 años del gobierno de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Dios reservó la prerrogativa de intervenir en cualquier momento que Él consideraba necesario para su propósito final. Reproducirse a sí mismo y su carácter perfecto, santo y justo en los humanos. Cambiado de la forma del obtener a la forma del dar. Y finalmente es inmortal. Ahora, aquí es donde la imagen anual de los días santos y festivales muestra al pueblo de Dios anualmente el plan maestro de Dios para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Hasta este punto yo le he dado el contexto sin el cual simplemente usted no puede entender completamente los festivales anuales. Así que aquí, en orden, están las fiestas santas de Dios. Y la primera es la Pascua. Esta primera fiesta, o este primer festival, no es un día santo ni un sábado anual, pero sigue siendo una fiesta. Esta nos recuerda anualmente que Cristo murió por nuestros pecados, porque todos hemos pecado y su muerte pagó nuestra penalidad en lugar nuestro. Jesús era Dios, así como hombre. Dios era tu único Padre. Fue engendrado en el vientre de María. No por un hombre humano, sino por Dios el Padre a través del Espíritu Santo.
Así él pudo, a pesar de ser tentado como todos los demás humanos, de hecho, mucho peor, porque tuvo que enfrentarse a Satanás de manera directa en combate espiritual para vencer a Satanás y calificar para restaurar el gobierno de Dios en esta tierra, hasta que él se hubiera calificado la certeza del reino de Dios para reemplazar el dominio invisible de Satanás sobre la humanidad. No podía ser anunciada. En este punto podría ser útil explicar cómo Satanás ha gobernado al hombre. No le dijo a Eva a través de quien hizo que Adán pecara, solo le dijo: elige mi gobierno basado en el obtener, en el lugar del gobierno de Dios basado en el dar. Él la guió, y a través de ella a Adán, a creer que ellos simplemente estaban emprendiendo su propio camino, decidiendo por sí mismos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, estableciendo en realidad su propio gobierno humano. Así que el hombre se lo ha creído realmente desde entonces. Él ha sido engañado. Él no sabe que Satanás es su verdadero gobernante. Satanás es astuto. Él engaña. Una persona engañada no sabe que está engañada, que está equivocada. Ella piensa que tiene razón. Satanás ha engañado al mundo entero, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Cómo? Y como anteriormente les dije, Satanás es un ser espiritual. Él es el príncipe de la potestad del aire. Yo les hablé sobre el espíritu humano en cada ser humano. Veamos uno de muchos ejemplos que hay en la Biblia en cómo también Dios transmite su onda. Pasemos a Esdras capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Cuando Dios quiso comunicarse con Ciro, rey de Persia, para moverlo a enviar una proclamación para que un contingente de judíos cautivos regresara a Jerusalén a construir el segundo templo, el Eterno despertó el espíritu de Ciro. Dios movió a Ciro a través del espíritu humano de Ciro para hacer su voluntad. Asimismo, Satanás es un poderoso ser espiritual al lado de Dios en poder y príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, en toda la humanidad. Cada espíritu humano está sintonizado a esa frecuencia. Él no transmite en palabras, música o imágenes. Ustedes no oyen ningún sonido. Él transmite actitudes de vanidad, lujuria y codicia, envidia y celos.
El espíritu de competencia, contienda, amargura y odio, violencia, rebelión contra Dios. Y como escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Sí, Él es el Dios de las muchas religiones de este mundo. Ellos no conocen al Dios verdadero. Así ha continuado Satanás gobernando el mundo. Aún en el trono de la tierra donde Dios lo colocó, cuando su nombre era Lucifer. Está tan astutamente hecho que el hombre piensa que se está gobernando a sí mismo. Cristo en la Biblia es llamado el segundo Adán, donde el primer Adán cayó ante la sutileza de Satanás. El segundo Adán eligió el camino verdad y venció a Satanás, calificándose para restaurar el gobierno de Dios. Solo unas pocas palabras en este punto del evento entre el primer y el segundo Adán. Dios debe haber revelado alguna verdad y su propósito y su plan a unos pocos desde el tiempo de Adán y Eva. Abel fue llamado justo por Jesús. Enoc caminó con Dios. Noé fue perfecto, no solo en sus generaciones, ascendencia, sino también en su obediencia a Dios. Dios habló directamente a Abraham, Isaac y Jacob y bendijo todo lo que hacía José. Entonces Dios intervino en los asuntos de este mundo, sacando milagrosamente a los descendientes esclavos de Abraham fuera de Egipto. Y Dios comenzó a revelar su verdad por escrito a través de Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí encontramos el primer registro de las festividades anuales de los días santos. Sin embargo, debemos poner Levítico 23 y los otros escasos avisos de los festivales junto con las otras escrituras, como yo lo estoy haciendo aquí, para que puedan entenderlos perfectamente y su verdadero significado. Dios llamó a Israel no para la salvación espiritual, sino como un pueblo carnal de este mundo, a quien Él podría revelar ciertos conocimientos y leyes y probar su voluntad de obedecer, para demostrar que sin el Espíritu Santo, la mente natural del hombre es completamente carnal, física, material. Dios dio su Espíritu Santo solamente a los profetas de su propia elección, con el propósito de hacer la obra de Dios que se les fue asignada. La Pascua conmemora la noche de Pascua en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, matando a los primogénitos en cada casa donde la sangre del cordero no estaba en los postes laterales y en el dintel superior de las puertas de sus casas. Los israelitas mataron y comieron cordero asado esa noche, un tipo de la crucifixión de Cristo llamado el Cordero de Dios. Por lo tanto,
El significado de la Pascua es recordarnos anualmente la muerte de Cristo como pago de la pena por nuestros pecados. Pero la muerte de Cristo no nos salva al impartir vida eterna. Simplemente nos reconcilia con Dios. Aquellos que han sido reconciliados ya no están cortados de Dios. A través de Cristo han sido restaurados al contacto con Dios, quien tiene vida eterna para dar. Vayamos a Romanos, capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Finalmente, somos salvos por su resurrección, no por su muerte. La sangre de Cristo es el comienzo hacia la vida eterna, no la culminación de la misma. Ahora llego a la segunda fiesta, los 7 días de los panes sin levadura. Recuerden, el primer paso es venir a Cristo y aceptar su sangre derramada como pago por nuestros pecados. Pero Jesús dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 44. El mundo está cortado de Dios. La única manera de establecer el contacto con Dios, el Padre, es a través de Cristo. Y a menos que el Padre lo traiga por medio de su Espíritu Santo, ningún hombre puede venir a Cristo. Ninguno. Jesús seleccionó y llamó directamente a sus discípulos. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús dijo que solo aquellos especialmente escogidos, aquellos predestinados por el Padre, podían en el día de Jesús y los apóstoles venir a Cristo. Así ha sido a través de esta era de la iglesia. Dios no está intentando ahora salvar al mundo. Más bien, todavía estamos en el tiempo de 6,000 años cuando el hombre está cortado de Dios. Y Él está atrayendo a solo aquellos predestinados, aquellos escogidos por Dios. Es el propósito de Dios que el hombre aprendiera la lección en la experiencia humana de que el camino del obtener conduce solo a la infelicidad, al descontento, al sufrimiento, a la frustración, a la destrucción y a la muerte. El hombre ha escrito esta lección en la angustia humana, pero aún no ha aprendido. Dios va a demostrar de una vez y por todas que solo su camino y su gobierno pueden producir paz
y felicidad y cosas buenas. Ahora, para aquellos predestinados y llamados y atraídos a Cristo por el Padre, la fiesta de los panes sin levadura representa eliminar el pecado de nuestras vidas. La levadura infla, al igual que la vanidad y el pecado. Es un tipo de pecado que no es malo en sí mismo, pero poner fuera toda la levadura de nuestras casas durante 7 días simboliza sacar la forma de el obtener de nuestras vidas, pasando del obtener a dar. Este es el inicio de construir en nuestras vidas un carácter santo, justo, perfecto y piadoso. El número 7 es el número que denota totalidad, así que significa cambio completo. Además comienza el día 15 del calendario sagrado de Dios, el primer mes, Nisan, el aniversario del día en que los israelitas salieron de Egipto de noche. Egipto también es un símbolo de pecado. El primero de estos días y el séptimo son sábados santos anuales. Ahora, la tercera fiesta anual es Pentecostés. Así es llamada por su uso en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, que significa contar 50. Esta única fiesta que Dios nos la deja a nosotros para que contemos por nosotros mismos, comenzando con el día siguiente al sábado semanal de la fiesta de los panes sin levadura. Originalmente esta fiesta se llamaba la fiesta de las primicias porque representaba la primera cosecha espiritual de los hijos engendrados de Dios. Todas las 7 fiestas se basaban en la cosecha material anual en la Tierra Santa. Había 2 cosechas anuales. La primera era la cosecha temprana de granos a principios de verano. La cosecha principal era la cosecha de otoño, con 4 fiestas que se celebraban en el séptimo mes del calendario sagrado. Así, las fiestas anuales utilizan la cosecha material para representar lo espiritual. Recuerden, Adán separó a la humanidad de Dios. El hombre debe tener contacto con Dios el Padre para recibir el Espíritu Santo. El árbol de la vida en el jardín del Edén significaba que Dios ofrecía libremente a Adán y a sus hijos que formaban la humanidad el Espíritu Santo, pero Adán tenía que hacer una elección entre ese y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida representaba el Espíritu Santo de Dios, el camino de vida de el dar. El otro árbol representaba el camino de vida del obtener, de Satanás. Adán eligió para la raza humana el camino de vida del obtener. Entonces Dios expulsó al hombre, representando a la humanidad del jardín de Edén, como está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 22. Él dijo que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma,
y viva para siempre. Es cierto, Dios mismo dio a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob y a los profetas su espíritu para propósitos especiales y para capacitarlos para hacer la obra que Él les asignó de su propia elección. Y como leímos en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo. Y Jesús dijo claramente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es evidente entonces que la salvación espiritual estaba cerrada para toda la humanidad, excepto para aquellos que he mencionado hasta después de la ascensión de Cristo al cielo. Jesús le había dicho a sus discípulos en la víspera de su crucifixión, en Juan capítulo 16, versículos 5 y 7, pero ahora voy al que me envió. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fue en el día de Pentecostés, 50 días después de la semana de la Pascua, que el Espíritu Santo llegó y entró en aquellos de la iglesia, sumando 120. Fue la primera vez que hubo alguna salvación espiritual en grupo. Ese fue el día en que la iglesia de Dios fue engendrada. $3,000 más fueron añadidos luego. Estos eran aquellos a quienes Dios había llamado. Habían sido predestinados para ser llamados entonces, y no en el milenio, cuando todos los vivientes serán llamados. En ese día, Pedro, ahora inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Hechos capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, o sea, el Espíritu Santo, es para vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los apóstoles no salieron solicitando conversos. Dios los llamó. Fue Dios, no los apóstoles, quien añadió a la iglesia. Un día o dos después se añadieron 2,000 más. Luego, durante muy corto periodo, la membresía de la iglesia se multiplicó, pero pronto la persecución dispersó a los convertidos y el crecimiento aparentemente disminuyó. El verdadero evangelio fue suprimido. Hoy, en la continuación de la iglesia de Dios, estamos llevando a cabo la comisión que Dios, Jesús, nos encomendó en Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es posible que la membresía de la iglesia fue la más grande hoy, en el día, que jamás haya existido, en ese tiempo.
Porque el propósito de la iglesia es, número 1, respaldar al ministerio en oraciones, diezmos y ofrendas para que el evangelio sea anunciado al mundo. Y hoy es un mundo más grande al que debe ser alcanzado. Número 2, para desarrollar un carácter santo, justo y perfecto en aquellos llamados a sentarse con Cristo en su trono cuando Él venga a gobernar al mundo y recibir el poder para gobernar el mundo. Así que tengan en cuenta esto. Pentecostés para recordarnos cada año que nosotros, la iglesia, somos solo la primera pequeña cosecha del pueblo llamado por Dios para la salvación de un mundo que está totalmente cortado de Dios, excepto por nosotros. Y eso ha sido así desde Adán. El mundo en su totalidad todavía está cortado. Nosotros somos aquellos que han sido predestinados a ser llamados ahora. Quiero aprovechar y recomendarle 2 folletos que tenemos en línea a través de nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlit.es, los cuales ustedes pueden leer totalmente libre de costo. El primero es, lo está llamando Dios a usted, y el segundo es fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido. Hemos sido llamados a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es ese segundo espíritu que el hombre necesita para ir con el espíritu humano en cada ser humano. Es la impregnación de la vida de Dios lo que nos hace sus hijos ahora. Aunque solo engendrados y aún no nacidos, herederos, no aún herederos, engendrados en la familia de Dios. Es el espíritu de entendimiento que imparte al cerebro físico, intelecto y espiritual. La capacidad de comprender el conocimiento espiritual. Es el amor de Dios puesto dentro de nosotros. El amor divino. Es la fe de Cristo. La misma fe con la que Jesús realizó sus milagros, ahora dada a nosotros. Colocada dentro de nosotros. También es poder espiritual para vencer. El poder espiritual para ayudarnos a abandonar y resistir el camino del obtener y volvernos al camino del dar. Es el poder por el cual podemos desarrollar el carácter santo, justo y perfecto, que es el propósito de Dios al haber puesto a la humanidad en la tierra. Para que Dios pueda así reproducirse a sí mismo. La cuarta fiesta. La primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas. El primer día del 7º mes del calendario sagrado. Esto representa la venida de Cristo en supremo poder y gloria, para establecer el reino de Dios, para restaurar el reino de Dios, el gobierno de Dios. La quinta fiesta es otro día sagrado, otro día santo, de un día, el día del ayuno, que representa la expulsión de Satanás, el día de expiación, ya que su sucesor no solo se ha calificado hace más de 1900 años, sino que ahora es instalado en el cargo por fin,
El mundo estará libre de Satanás, libre de su influencia y al fin uno con Dios. Ahora, la sexta fiesta santa. En el día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de los tabernáculos, el milenio, el tiempo de la cosecha física de otoño en Jerusalén y sus alrededores, y el tiempo cuando todos los que entonces estén vivos serán llamados y se les dará la oportunidad de arrepentirse, creer y recibir la salvación. La séptima fiesta y última. A esta le sigue al día siguiente un día santo que representa el juicio del gran trono blanco. Es el momento cuando todos los que alguna vez vivieron y no fueron llamados serán resucitados mortales, tal como eran, de carne y sangre humana. Ellos serán capaces de ver y conocer los resultados de los 6,000 años del camino del obtener del hombre, separado de Dios, así como los 1,000 años del camino del dar bajo Cristo. Todos serán llamados, se les dará la oportunidad de arrepentirse y creer y recibir el Espíritu Santo y la vida eterna en el reino de Dios. Quiero también introducir nuestro libro en nuestro sitio web, totalmente gratis, titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? Con esto concluyen las fiestas de Dios, que representan vívidamente el plan maestro de Dios. Todo lo que quedará será la resurrección de aquellos que fueron llamados. Pero como Lucifer, rechazaron el llamado y el reino de Dios. Ellos irán al lago de fuego, la segunda muerte para cada uno, para convertirse en cenizas bajo las plantas de nuestros pies, y todo recuerdo de ellos será botado de nuestras mentes. Más allá de esto, nosotros, la familia de Dios, miles de millones de nosotros, todos nosotros poseyendo un carácter santo, justo y perfecto, todos nosotros, incapaces de pecar, seguiremos adelante y completaremos el embellecimiento y la creación de todo el vasto universo, mirando constantemente hacia adelante con gozosa anticipación y éxtasis hacia cosas mucho más grandes, más maravillosas y asombrosas por hacer en todo el universo infinito. Siempre mirando hacia atrás a los logros supremos y gloriosos que solo un Dios todopoderoso podría hacer. Y ese es el increíble y gran potencial del hombre. Hasta aquí este sermón del día de Pentecostés. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.